Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos esta tarde de viernes. Gracias por venir, por estar aquí, donde vamos a compartir pues un ratito de un tema bastante humano y bastante habitual, que yo creo que es de interés general. Yo me presento, yo me llamo Héctor Gil y soy naturópata y terapeuta transpersonal y especialista en descodificación o psicosomática. Entonces, bueno, antes que nada, pues daros la bienvenida a este espacio, que es la Asociación IGIA, y que bueno, organiza temas de salud integral, etc. Y bueno, antes que entrar en el tema, pues decir que lo que vamos a ver esta tarde aquí es algo que probablemente muchos de vosotros ya conocéis, porque es un tema del cual se habla cotidianamente y que hay publicaciones, hay vídeos, o sea que ya de entrada tengo que deciros pues que no voy a decir nada nuevo. Quizá los que a lo mejor no estáis tan, digamos, acostumbrados a esto, habrá algo nuevo, pero en general adelanto que no voy a presentar algo mío o algún método que me he inventado yo, ni mucho menos, no. Sino que lo que voy a hacer es transmitir un conocimiento que vengo estudiando desde hace ya pues unos años y que me dedico profesionalmente a esto pues desde hace 7 años. Y entonces ya os digo que lo que vamos a ver pues es el fruto de la investigación y del trabajo de mucha gente en los últimos años, en las últimas décadas. Lo único que yo puedo aportar a esto es un poco pues mi punto de vista y mi experiencia en el día a día con casos que veo todos los días y que en realidad esa es una gran fuente de aprendizaje, si no la que más. Entonces, la charla de hoy se llama La influencia de las emociones en la salud, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ya sabemos cómo las emociones y la mente, las creencias, influyen en el cuerpo. Quiero decir que lo sabemos a nivel de que todos lo hemos comprobado. Lo que a mí me interesa más es ver el mecanismo biológico, por así decir, para que entendamos que no es una cosa, digamos, casual o que casualidad, sino que hay un mecanismo, una serie de leyes, digamos, que son las famosas 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, y no las vamos a ver con mucho detalle porque es como más especializado, y eso lo veremos mañana en el taller que haremos mañana sábado. Haremos un taller de 6 horas, 3 horitas por la mañana, un descanso y 3 horitas por la tarde. Entonces allí sí que veremos con más detenimiento estas leyes y la parte, digamos, más técnica, por así decir. Ahora me interesa más pues tocar el tema de una forma como más de divulgación, como más general. Teniendo en cuenta pues que quiero hacer una exposición de unos 35-40 minutos y que luego podamos abrir un poquito un turno de preguntas y que podáis preguntar lo que queráis. Lo ideal de este rato y de este espacio es que nos vayamos a casa con alguna idea, con 2 o 3 ideas útiles. Si esta charla, esta conferencia os es útil en vuestra vida, pues para mí eso es lo mejor, que pueda servir de reflexión o incluso de acicate para investigar. Yo siempre suelo decir en las charlas que lo ideal es que cada uno investigue si le llama la atención, si le resuena, y que lea ciertos libros o que investigue lo que quiera y que lo compruebe también en sí mismo, porque no se trata ya tanto de un tema de creérselo o no. Es decir, que el enfoque no es os digo esto y hay que creérselo, porque hoy en día está todo tan estudiado y hay tantos trabajos y tantas cosas que al final uno pues va viendo aquello que le resuena, y lo que no, pues no se trata de convencer a nadie. Así que habrá cosas que os resonarán, que os gustarán, y cosas que a lo mejor pues os rechinan, es normal. También, pues si queréis, podéis dejar el correo electrónico y si me lo pasan los de la asociación, pues yo me comprometo, si queréis, a enviaros bibliografía, por ejemplo, de la cantidad de libros y estudios sobre estos temas.
Muchos de ellos ya los conocéis, personajes algunos mediáticos, que tenemos vídeos en YouTube, y bueno, pues ya os adelanto que un poco la línea que vamos a trabajar, aunque va a salir aquí en un PowerPoint, es toda la línea del Dr. Hammer. Él es el iniciador de la psicosomática, por así decir, emociones, cerebro, cuerpo, y él estudia todo ese circuito y cómo funciona de una manera muy precisa y muy concreta. A partir de ahí salen varios, digamos, discípulos y personajes que van a recoger eso y lo van a ir integrando con diferentes artes terapéuticas. De ahí va a derivar pues la biología total, la descodificación, la biodescodificación, la bioneuroemoción, la psicosomática clínica humanista, y hay muchas otras. De alguna manera, cuantas más escuelas se van creando, van cambiando los nombres, pero digamos, la tesis fundamental es siempre la misma, y es lo que voy a tratar de explicar. Y así un poquito a modo de encuesta, así para que interactuemos un poco. Quería pediros que levantéis la mano, por ejemplo, pues los que conozcáis algo de la medicina de Hammer, por ejemplo. A ver, levantáis la mano, por favor. ¿Poquita gente? Bueno, los que hayáis visto, por ejemplo, vídeos pues de Christian Fleche o de Enric Corbera. A ver. Muy bien, pues ya más gente. Muy bien. Y, por ejemplo, los que conozcáis algo de psicología transpersonal, ¿os suena? A ver. Poquita gente también, bueno. Bueno, pues digamos que yo he estudiado en esas escuelas y en esas líneas, y insisto, lo que voy a transmitir es lo que he aprendido y lo que uso todos los días en mi trabajo. No es algo que me invente yo. Entonces, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es entender que la psicosomática es una disciplina que lo que va a buscar es el sentido biológico del síntoma o de la enfermedad, entendiendo que detrás de una enfermedad o de un síntoma siempre hay un significado, hay una función, tiene un sentido. Y encontraremos siempre que cualquier enfermedad o síntoma es activado por una emoción, lo que llamamos un psicoshock, un golpe emocional, que tiene unas características muy concretas. No todo golpe emocional activa o genera un síntoma o enfermedad, sino que ese psicoshock, ese golpe emocional, tiene unas características muy concretas, que las veremos ahora más adelante. Entonces, la psicosomática lo que buscará será trabajar a nivel emocional, realizando un acompañamiento emocional a la persona, para que la persona pueda, de alguna forma, reconocer esa emoción tapada, oculta, que disparó el síntoma, pero que no fue consciente. Porque la característica en psicosomática va a ser que si se expresa en el cuerpo es porque mi conciencia no ha sido capaz de albergarla, de sostenerla. Siempre son emociones, contenidos psíquicos que son, digamos, molestos, tabúes, o reprimidos, o sombríos, como diría Jung, y entonces cuando se meten en la sombra es cuando se van a expresar somáticamente. Si no hay expresión somática, puede haber una expresión psíquica, en un desajuste psíquico, o puede haber un trastorno obsesivo, o una alergia, otra cosa. Pero la idea es que siempre que haya una enfermedad o un síntoma, es porque esa emoción no la hemos podido sostener. Y ahora ya, cuando entremos en el tema, ya veréis por qué. Porque hay muchas emociones que estamos educados culturalmente para no sentirlas, para no sostenerlas. ¿Me explico, verdad? Y pasa en el día a día, de manera cotidiana. Os pongo un ejemplo, pues vas a una reunión de trabajo con tu jefe, se supone que estamos todos bien, todos alegres, pero a lo mejor uno siente pues que no quiere estar en ese trabajo, que tendría que estar en otro trabajo, y esa emoción de incomodidad o de asco o de fastidio, como se supone que no la tengo que sentir porque hoy es un buen día, hay una reunión de trabajo, debemos estar alegres, entonces la tapo. Si la tapo muchas veces, puede eso generar un síntoma. Tampoco la psicosomática es un diccionario de emociones y síntomas así como digamos 2 más 2 igual a 4. No es así. Existen los diccionarios, los utilizamos, son muy interesantes, dan muchas pistas, pero ya de entrada os digo que no es
una ciencia, digamos, exacta, en el sentido de 2 más 2 es igual a 4. Sí que es una ciencia exacta en el sentido de que la naturaleza nunca se equivoca, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo lo entiendo así. Desde mi percepción de cómo funciona esto, el cuerpo, el síntoma, la enfermedad, no se equivoca, o sea, no aparece por error ni en el lugar equivocado, sino todo lo contrario. El síntoma, la enfermedad, es oportuno, coherente, inteligente y proporcional. Con lo cual, es una ciencia exacta en el sentido de que nunca se equivoca. Eso, la naturaleza no hace nada inútil. No es exacto a la hora de interpretarlo, porque cuando interpretamos el síntoma, y sobre todo cuando lo buscamos, la causa para poder, digamos, recodificar o reprogramar o desprogramar, llamarlo como queráis, cuando buscamos eso, ahí nos perdemos más, porque ahí interviene la psique del terapeuta o del acompañante y la psique del cliente o del paciente. Y entonces ahí es más subjetivo todo y es más complicado. Pero sí que es una ciencia exacta en el sentido de que la naturaleza no se equivoca, el cuerpo no se equivoca. Desde mi punto de vista, insisto, el que quiera pensar que la enfermedad es un error, una maldición, es un error biológico o un fallo genético y tal, lo puede pensar. De hecho, hay ciertos indicios que nos hacen pensar eso. Pero desde el paradigma que vamos a presentar hoy, no es así, sino que lo que ocurre siempre de manera perfecta. En este sentido, las enfermedades no existen. Y esto me gusta mucho insistir, porque las enfermedades siempre solemos creer que son un error, vaya mala suerte, justo me pasa ahora cuando menos me lo esperaba, esto es un error del cuerpo, mi cuerpo se ha equivocado, o estas células se han vuelto locas, que a veces se suele decir, ¿no? Células que se han vuelto locas y hacen cosas aleatorias. Desde el punto de vista de la psicosomática integrativa, la enfermedad no existe, sino que es un programa inteligente que se activa en un momento determinado con una función muy concreta. Y como digo, ese programa va a ser siempre inteligente. Aparece en la parte del cuerpo concretísima y no en otra, porque tiene esa función. Es coherente con la vivencia, con la vida de la persona. La forma de vida que está viviendo esa persona, digamos la incoherencia en la cual la persona va incurriendo, esto se expresa en ese síntoma o en esa enfermedad. Es inteligente, es coherente, es oportuna, aparece en el momento adecuado, ni un día antes ni una semana después, sino que aparece cuando tiene que aparecer, y es proporcional, es decir, a mayor impacto emocional y a mayor, digamos, incoherencia emocional, mayor es la expresión de ese síntoma o de esa enfermedad. Es decir, la enfermedad es más fuerte o el síntoma es más ruidoso. Y todo esto que estoy diciendo tiene sus matices. Ya lo veréis en el curso mañana, que no es tan sencillo. Yo lo digo en plan fácil, pero no es tan sencillo porque veréis que hay síntomas que aparecen cuando el conflicto emocional está activo, y hay síntomas que aparecen justo cuando resolvemos el conflicto emocional. Por ejemplo, la gripe, es tan conocido, pues la gripe del ejecutivo, el viernes llega a su casa después de toda la semana con estrés, con trabajos, tal, y entonces cuando piensa irse el fin de semana fuera, le viene la gripe, ¿no? Entonces hay síntomas o enfermedades que aparecen cuando se ha resuelto el conflicto emocional. Pero en cualquier caso, aparezcan cuando aparezcan, tiene una lógica y sigue unas leyes muy concretas, que las vamos a estudiar con detenimiento mañana y hoy por encima. Entonces, siguiendo un poco a Jung, él dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al ser humano. Esto quiere decir que una enfermedad, desde una neurosis, una enfermedad psiquiátrica, a una enfermedad física o conductual, es algo que está haciendo la naturaleza a propósito, con lo cual es un esfuerzo que hace la naturaleza. Y como sabéis, la naturaleza no hace nada inútil. No hay una hoja en la selva, ni hay un río, ni hay una nube inútil, sino que todo participa del todo está sincronizado y sabemos que el ecosistema es perfecto, donde nada sobra, todo está haciendo su función. Pues una enfermedad es parte del ecosistema,
Una enfermedad es naturaleza. Igual que no descartamos de la naturaleza los mosquitos, aunque a veces nos gustaría en verano decir, ojalá los mosquitos no existieran, pero sabemos que si quitáramos todos los mosquitos, los pájaros no podrían comer, las ranas que comen mosquitos no cenarían esa noche, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que los mosquitos, aunque sean molestos, son parte de la naturaleza, pues todas las enfermedades y todos los síntomas son también parte de la naturaleza biológica, de la naturaleza humana o de la naturaleza psíquica. Y esto para mí es muy importante porque si dejamos de ver la enfermedad como algo contra lo que luchar y la vemos como un programa inteligente, como un programa de ordenador que se activó porque hay una programación inteligente, alguien activó, fue el conflicto emocional, entonces empezamos a entender la vida de otra manera, que esto también es lo que me parece interesante de la psicosomática, que cambiamos de paradigma, nos vamos de un paradigma materialista, casual, donde nada está conectado con nada, a un paradigma que puede ser mucho más profundo de lo que yo digo, pero que esto sería una entrada a ese paradigma mucho más profundo donde todo está interconectado. Si me hago un esguince en el tobillo ese domingo por la mañana tiene que ver con cómo he vivido yo ese domingo por la mañana, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo cuando salgo de casa en chándal y voy a entrenar, si quiero ir a entrenar o no quiero ir a entrenar, si me estoy obligando a ir a entrenar. Os pongo este ejemplo porque tuve un esguince hace 2 años en enero y se me hinchó el tobillo izquierdo muchísimo y claro, por la tarde del domingo pues estaba yo dándole vueltas y claro, descubrí un pensamiento, emoción muy reprimido, muy escondido, que casi está en el inconsciente, donde me di cuenta, pues, bueno, no quiero ir a entrenar, es que no quería ir a entrenar, no me apetecía, hacía frío, hacía niebla, me sentía obligado por las circunstancias y ese esguince tiene su función. Entonces, después de llorar un poco y de sacar un poco de rabia y de cabreo, el martes estaba caminando y el fisioterapeuta me dijo, ¿qué haces caminando? Entonces me remangué un poquito el pie, le enseñé y estaba muchísimo más ya, digamos, menos inflamado. Entonces quiero deciros, pues que todo tiene un significado y desde mi punto de vista, descubrir que las enfermedades tienen un porqué y un para qué, libera bastante de esa sensación que tenemos los seres humanos de estar abocados a un universo terrible donde todo nos quiere hacer daño, donde todo nos quiere matar. Esa percepción del universo donde estamos amenazados continuamente por algo o por alguien, genera mucho miedo y genera mucha ansiedad. Y yo por lo menos no quiero vivir así. Entonces eso me llevó a descubrir que las enfermedades pues no son un castigo de nadie, ni de la naturaleza, ni de un Dios castigador, ni un mal karma, ni nada, sino que es una cosa inteligente, coherente, proporcional y oportuna. Evidentemente, esto nos lleva a otra parte, nos lleva a la parte de, ostras, pues si eso tiene que ver conmigo, con mi vivencia y con mi forma de ser y con mi forma de gestionar mal las emociones, entonces yo soy el responsable de esa enfermedad. Y esto ya lo sabéis, hace ya muchos años que esto va por la calle. Acordaros de aquel libro La enfermedad como camino, ¿os suena? Que se puso muy de moda. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto de la psicosomática desde mi punto de vista? Uno de los grandes problemas es que la persona, cuando accede a esta información, se siente culpable. Y entonces dice, encima de que tengo este problema, además yo soy el que lo he generado. Entonces tengo 2 problemas. Esa enfermedad y la sensación o sentimiento de culpabilidad que yo me lo he generado. Y entonces nos alejamos doblemente de la paz y de la salud. Por eso este camino es peligroso, en este sentido. Si nos quedamos en esa autoculpabilidad, digamos, si nos quedamos ahí bloqueados, la psicosomática no nos ayuda, con lo cual se puede convertir en un obstáculo. Así que hay que decirlo claro, que si te quedas ahí en este punto de la culpabilidad, no te va a ayudar. El caso es dar un tercer paso de dejar de responsabilizar a lo que ocurre afuera, responsabilizarse a uno mismo, asumir la responsabilidad y dar un tercer paso que es ponerle los remedios, las acciones o la gestión emocional adecuada para que esa propia, digamos,
creación de circunstancias que yo he hecho, yo mismo la pueda resolver. Entonces ya no me quedo en la culpabilidad, sino que doy el siguiente paso. Sería el tercer paso. Pero claro, ¿necesito ayuda para hacer ese tercer paso? Probablemente sí. Probablemente uno solo en su casa no pueda hacer un ejercicio de psicosomática consigo mismo. Probablemente necesitamos una persona que, digamos, nos vea desde fuera y que sea capaz de ver en nuestra sombra lo que nosotros no nos atrevemos a ver en nosotros mismos. ¿Me explico? ¿Lo veis? Esto es muy viejo, ya en las filosofías antiguas de Oriente, de Egipto, de Grecia, pues se sabía que aquel aspirante a la sabiduría, aquel caminante, aquel aspirante a filósofo, pues necesitaba alguien que le pudiera ayudar, le pudiera enseñar, porque uno no ve la propia sombra de uno, y uno siempre ve el mundo desde su propia visión, desde su propia subjetividad. Entonces, aunque no queramos, todo lo que percibimos y lo que vemos, lo vemos desde nuestra subjetividad. De alguna manera, se podría decir incluso que solo vemos lo que queremos ver, y solo experimentamos lo que queremos experimentar. O sea, desde un punto de vista muy profundo, metafísico si queréis, solo experimentamos y vemos lo que queremos experimentar y ver. Es decir, que hay algo, nuestra mente inconsciente, profunda y poderosa, que va, digamos, eligiendo lo que vamos experimentando. El propio Buda lo expresa diciendo: somos el resultado de lo que hemos pensado, o las circunstancias en las que nos encontramos son el resultado de lo que hemos pensado. Evidentemente, la pregunta que nos hacemos es: ¿yo he pensado dar una vuelta de campana con el coche y romperme las dos piernas? Y diremos: no, yo no he pensado eso, ¿cómo voy yo a pensar eso? La idea profunda aquí es que el yo consciente no lo piensa, pero el yo inconsciente sí. Os pongo un ejemplo. Si yo voy cada día a trabajar y recorro una hora de coche y odio conducir una hora cada día para ir al trabajo porque siento que estoy perdiendo el tiempo, que no me pagan lo suficiente, que tal, voy todos los días diciendo: no quiero ir, odio ir allí y tal. Esa es la manera de pensar que pase algo, que ocurra algo para que yo deje de ir a trabajar. La pregunta es: ¿hasta ese punto nuestra mente es tan poderosa de generar las circunstancias en las que nos encontramos? Y la respuesta es: leed al Buda. No me creáis, leed al Buda. Él dice eso. Entonces, esto es muy interesante, y aquí quiero poner un poquito el acento porque quiero que podamos aprender un poco a leer en la naturaleza. Leer en la naturaleza sería algo así como, igual que un buscador de agua, pues va por un terreno y sabe, con escáneres o con máquinas o con radares, sabe dónde hay una veta de agua y entonces hace un pozo. Siempre ha habido personas que saben leer en la naturaleza y que saben leer las huellas, pues, de los animales para cazarlos, o las huellas de los pobladores para encontrarse con los pueblos amigos, etc. Pues igual el cuerpo nos está hablando continuamente, y las enfermedades y los síntomas son un lenguaje. Entonces la idea de la psicosomática es entender ese lenguaje. Y la buena noticia es que es un lenguaje que lo puede aprender cualquiera, con poco tiempo que dedique de estudio. Esa es la buena noticia. Cualquiera podemos entender ese lenguaje corporal, ese lenguaje de la que llamamos enfermedad o síntoma. Mañana profundizaremos un poquito más en el taller. La mala noticia es que es como aprender coreano. Es decir, necesitarás ir varias veces a clase, y con ir una vez a clase de coreano pues te va a sonar todo muy raro. No vas a pillar la fonética, no vas a pillar nada. Pero si vas 6, 7 meses, 10 meses, un año, acabas entendiéndolo. Entonces, el sentido biológico del síntoma es como, por así decir, leer el idioma en el cual nos habla el cuerpo. Y vamos a entender que todo síntoma, toda enfermedad tiene un sentido biológico.
Sentido biológico, la propia expresión lo dice, tiene un sentido, es decir, una finalidad, una utilidad, y biológico porque tiene un fundamento biológico y ocurre en la biología, ocurre en la parte biológica del ser humano. El sentido biológico hay que aprender a leerlo y a mirarlo con una mirada, por así decir, mirando la parte natural, la parte biológica, no la parte cultural o la parte construida, la parte, digamos, cultural, humana. Voy a poneros algún ejemplo para que lo entendamos. ¿Cuál es el sentido biológico de hacer una verruga en un dedo? Pues la verruga es una capa de piel más gruesa que me separa de algo. La verruga sabemos que tiene un significado biológico que es apartarme, separarme, protegerme de algo que me da asco, con la connotación de asco. Hay una emoción de asco de algo que yo no quiero tocar. Entonces el sentido biológico es que el cuerpo fabrica esa verruga para protegerte de algo que te da asco. Entonces, no sé, hace un año estaba pegando carteles en la calle y cuando al cabo de unos días noté que tenía una pequeña verruga en el dedo. Entonces rápidamente lo identifiqué. Estaba pegando carteles por la calle y en una pared había como unas telarañas, estaba súper sucia, como muy sucia esa pared, y al hacer así con los celos, pues ahí es donde me salió una pequeña verruga. Entonces, cuando de pequeños tocamos una rana, un sapo, se dice, el sapo transmite las verrugas. No es verdad, la sensación de asco, de me quiero proteger de algo que me da asco, es lo que hace la verruga. ¿Cuál es el sentido biológico, por lo tanto, de que el cuerpo, la biología fabrique eso? Protegerte, o sea, desensibilizar esa zona que te ha producido un estrés, digamos, con ese matiz. ¿Cuál es el sentido biológico? Pongo otro ejemplo para que vayáis viendo, ¿vale? ¿Cuál es el sentido biológico, por ejemplo, de la miopía? La miopía es, a lo lejos veo borroso. Entonces, imagínate un niño, pues no sé, de 10 años, está sentado en el pupitre, en el colegio, y le dicen, bueno, ahora has pasado a este curso nuevo y ahora vas a tener matemáticas y son muy difíciles y el profesor es muy duro. El niño se lo cree y cuando empieza a ver los números en la pizarra se estresa porque tiene miedo de hacerlo mal, de suspender. Entonces el sistema nervioso se activa y la miopía tiene la función de borrar lo que me genera estrés. De manera que la miopía tiene un significado que es aquello que yo veo a lo lejos que me estresa, o dejo de verlo o el sistema nervioso activa a los músculos, a los nervios y genera lo que llamamos la miopía. ¿Me he explicado? Entonces el niño va a casa y no dice nada. Curiosamente no va a decir veo borroso. Es la mamá o el profesor el que se dará cuenta que el niño ve borroso. Porque el niño normalmente no lo dirá porque precisamente eso es algo, digamos, es una estrategia de su propio cuerpo para no ver eso. Se dan cuenta de que tiene miopía y le ponen unas gafas que arreglan el tema. Vuelve a mirar, a la semana siguiente, clase de matemáticas, se vuelve a estresar y entonces van creciendo las miopías. Y ese es un poco el sentido biológico de que vayan creciendo las dioptrías. ¿Qué ocurre? Que la psicosomática es muy compleja porque no solamente puede ser un hecho, digamos, real, un horizonte real, una pizarra que yo veo a lo lejos que me estresa, sino que puede ser un horizonte simbólico. O sea, a la hora de trabajar en psicosomática podemos encontrar que la miopía puede ser un horizonte pero que no sea real, no hay nada en el horizonte real que me estrese, no hay una pizarra. Puede ser un horizonte simbólico, por ejemplo, el niño escucha mamá y papá se van a divorciar y se van a ir a vivir los dos, cada uno a otro sitio, y esta casa la vamos a vender. Entonces, es un horizonte simbólico, ¿lo veis? Si el niño eso lo vive en, digamos, su portal biológico de entrada de ese psicoshock es visual, pues quizá su miopía tiene que ver con ese futuro que no quiere ver, que le estresa. ¿Me he explicado? ¿Sí? Es un poco, digamos, si queréis, complejo o raro, y habrá gente que le sonará a coreano. Y ya lo he avisado. Como una miopía tal, pues todas las enfermedades y todos los síntomas tienen un sentido biológico. Todas. No hay una enfermedad que sea
una casualidad o sea un error. Todas tendrían un significado, todas. Y así podríamos poner pues miles de ejemplos, o mejor, en el turno de preguntas supongo que empezaréis a levantar la mano, pues yo tengo gastritis, pues ¿qué significa? Pues hay algo que no digiero. ¿Y qué es lo que no digiero? Pues puede ser algo real, algo que yo estoy ingiriendo que no digiero, o puede ser algo simbólico, por ejemplo, no digiero la actitud de mi madre, no digiero ese comportamiento que ella tiene hacia mí, y entonces cada vez que estoy en contacto con ese estrés emocional, activo la gastritis. Entonces ahí el trabajo es de todos nosotros, de hacer un trabajo de investigación y de asociar cuándo empiezan los síntomas y qué ambiente de estrés emocional había. Y si somos honestos y divertidos, y si nos divertimos con todo esto, un poco en plan Sherlock Holmes, o un poco Hércules Poirot, si nos gustan las novelas de detectives, y somos muy honestos, que es difícil, a todos nos cuesta, entonces vamos a encontrar que siempre que hay una enfermedad o un síntoma hemos tenido un estrés activador. Eso no siempre será fácil, pero muchas veces lo vamos a encontrar, si somos honestos y si sabemos el lenguaje, el sentido biológico. ¿Cuál es el sentido biológico, por ejemplo, para entrar un poco ya en Honduras, pues de un cáncer de hígado? Sé que entro en temas delicados, complejos, muy sensibles, y por eso, pues bueno, mañana entraremos más en profundidad, pero en psicosomática, pues bueno, entendemos que el hígado, como sabemos en anatomía y en ciencia, el hígado almacena la energía del cuerpo, la glucosa, y también sirve para detoxificar o para limpiar el organismo, con lo cual el cáncer de hígado tiene un sentido biológico, es el hígado que prolifera celularmente, con lo cual la función es hacer más órgano, o sea, hacer más hígado, para hacer más esa función que el hígado hace. Es decir, que tengo un conflicto de falta de alimento, es decir, miedo a morirme de hambre, o miedo a quedarme sin reservas alimenticias, o léase, miedo a quedarme sin dinero, es un alimento simbólico, o miedo a ser intoxicado, o miedo a que me están intoxicando. Entonces, esas dos significaciones biológicas, ese es el sentido biológico del cáncer de hígado. Y así, pues, como os digo, con todas las enfermedades, ¿no? Tengo curiosidad en las cataratas, por Sí, ejemplo. lo que pasa es que me vais a permitir que siga un poquito y luego hacemos ya un poquito las preguntas, porque si no nos vamos a desviar de la parte central, y entonces me interesa más ver la parte teórica general y luego ya los detalles y las excepciones, porque también hay excepciones y hay, digamos, cosas que no son tan matemáticas. Entonces, bueno, hay muchos antecedentes en la psicosomática. Ya sabemos que Freud habla de eso hace 100 años y él mismo ya abre esa puerta, pero no la recorre. Pero él se da cuenta que los desajustes, las neurosis, se somatizan muchas veces. Luego tenemos a Jung, que nos habla de la sombra, que es ese, digamos, depósito en la mente inconsciente de material especialmente rechazado por la conciencia, y que va a ser el marco que se necesita para vivir un estrés emocional y que active una enfermedad. Es decir, que la sombra siempre está actuando en las enfermedades. Más información sobre ese tema, el libro La enfermedad como camino, que os lo recomiendo, es de divulgación, es fácil de leer y es muy interesante. Y luego tenemos al Dr. Hammer, como os he dicho, que tiene las leyes, y destacamos el sentido biológico del síntoma, la génesis de la enfermedad a través de un psicoshock o de un impacto emocional que él nos describe, que tiene 4 características que ahora veremos, y Hammer también describe lo que llama la tribiología, o la relación impacto emocional, cerebro, sistema nervioso y cuerpo, órganos. Es decir, emoción, sistema nervioso y órgano donde se somatiza. Entonces Hammer hizo unas tablas muy interesantes, es como la tabla de Rosetta de la medicina. Hammer es el Champollion de la medicina, merecedor de un premio Nobel, donde ha descubierto cada golpe emocional
¿En qué parte del cerebro se expresa en un foco de Hammer o una diana que se puede fotografiar y en qué parte del cuerpo, en qué órgano se va a expresar? Entonces ese triángulo, emociones, sistema nervioso, cerebro y cuerpo, ese triángulo ha servido para desarrollar unas tablas para poder entender todas las enfermedades. Esto lo veremos mañana más detenidamente. Y luego de ahí han surgido muchas escuelas de psicosomática en Francia, en Canadá, en España, en América, etcétera, etcétera. Sabemos que la ciencia está rompiendo paradigmas y que está empezando a incluir la epigenética como factores ambientales, hereditarios incluso, que activan o no los genes, con lo cual podemos decir que, por ejemplo, una enfermedad como la leucemia, por ejemplo, está la información en los genes, eso nadie lo niega, pero la epigenética nos viene, digamos, a dar la información de que, aunque la información esté en el núcleo, en los genes, esa enfermedad se va a activar o no por el ambiente, con lo cual la epigenética enlazada con Hammer encaja perfectamente diciendo que, aunque tú tengas la información cáncer, si no tienes un psicoshock emocional de un tipo característico, no vas a desarrollar el cáncer aunque la información la tengas. ¿Me estoy explicando? De hecho, todos tenemos potencialmente todas las enfermedades y especialmente algunas que están en nuestra familia. Pero el hecho de que las llevemos genéticamente no significa que las tengamos que padecer si no se activan por determinados factores epigenéticos. Uno de ellos son las emociones. Otro sería la contaminación, la matriz celular, digamos, contaminada, ácida, etcétera, etcétera. Pero nosotros en psicosomática el factor que estudiamos es el factor emocional, el factor estrés emocional. ¡Ay, qué bien que han acabado los ruidos de la calle! Que se oían motos, coches, y yo iba un poco acelerado con las motos. Bueno, muy bien, hay muchos temas científicos que entran y que son útiles a la hora de hacer un acompañamiento en psicosomática, como lo que bueno, en la otra foto se veían los campos mórficos de Rupert Sheldrake, etcétera, pero nos vamos a los fundamentos filosóficos, porque lo científico lo veremos también mañana un poco más. Fundamentos filosóficos quiere decir que siempre se ha sabido, en filosofía de todas las épocas, que la conciencia, a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, mayor libertad. La libertad y la responsabilidad van juntas. Por lo tanto, la salud, desde este punto de vista, es responsabilidad de cada uno de nosotros. O dicho con otras palabras, cada vez más, si la cosa fuera bien, aprenderíamos a cuidarnos a nosotros mismos y a no depender tanto de los demás o de digamos, de los mecanismos curativos que la sociedad proporciona, que está muy bien, pero que la salud es una responsabilidad propia, ¿de acuerdo? Me refiero a eso. Y que la enfermedad, por lo tanto, si la salud es una responsabilidad propia o deberíamos hacernos cargo cada uno de nuestra salud, la enfermedad también. ¿Eso qué quiere decir? Que la enfermedad que yo tengo tiene que ver conmigo, con mi vida, con mi forma de vivir, y que es algo que me trae un mensaje para que yo aprenda a vivir. Algo estoy haciendo de manera incoherente. Por favor, no te sientas culpable. Por favor, no te machaques. Solo estoy diciendo que igual que tienes el potencial de enfermarte a ti mismo, también tienes el potencial de curarte a ti mismo. ¿Vale? Así que si nos quedamos con el rollo de me culpo a mí mismo y me machaco, pues estamos solo viendo la mitad de la moneda. La otra mitad es, también me puedo generar las condiciones de salud a mí mismo, ¿vale? Eso no significa que ayudemos a todo el proceso psicosomático con todos los mecanismos, técnicas, medicamentos que están, digamos, al alcance. Lo que quiero decir es que la psicosomática integrativa no desprecia ni niega la medicina convencional. Quiero decir que hace muchos años se hablaba de la medicina convencional y la medicina alternativa. Esto ya no existe, ha desaparecido. No hay medicina alternativa, hay medicina convencional y medicina complementaria.
Y en muchos países hay medicina convencional, complementaria y ancestral. O sea, la medicina ancestral de los pueblos, las hierbas de los incas, las hierbas de los mayas, porque todo eso se sabe absolutamente que en muchos casos funciona y muy bien. De hecho, la farmacología oficial saca sus principios activos o los imita artificialmente de moléculas que están en las plantas. Sabéis, ¿no? Toda la farmacología parte de pues, que en el siglo XIX y primeros del XX van a las selvas a buscar los principios activos de las plantas, las palmeras, los hongos, todas las cosas que proporciona la naturaleza. Con lo cual insisto que nunca vamos a negar o criticar la medicina convencional, sino que lo que proponemos es una complementariedad, donde una persona está haciendo un proceso convencional de cura de cualquier enfermedad y puede paralelamente hacer un trabajo de investigación de qué gestión emocional puede mejorar y de incluso, si quieres, qué creencias bloqueantes o limitantes sustentan esa forma de vivir las emociones que generan estrés, que generan enfermedad. Es decir, que hay unos factores mentales, las creencias son mentales, unos factores emocionales, cómo vivo yo, las circunstancias que experimento, con qué emociones, que generan un estrés en el sistema nervioso que se finalmente plasman o expresan en el cuerpo físico. Con lo cual, si fijaros, que estamos recogiendo todos los niveles del ser humano. Por eso se llama medicina integrativa u holística, porque integra la medicina convencional, occidental, ancestral, psicosomática, y también porque ve al ser humano en todas sus dimensiones que están actuando todas a la vez, siempre. No solamente el cuerpo, no solamente la mente, todo está funcionando a la vez. Todo está vivo y todo está interrelacionado. Y si queréis, agregamos un factor que sería un factor, digamos, transpersonal o conciencia suprapersonal, o si queréis llamarle espíritu o alma, llamarle como queráis, no nos vamos a pelear. Pero que se sabe que existe en el ser humano todas esas dimensiones y la conciencia transpersonal con varios niveles hasta llegar a Dios. Y esto no es un rollo, esto es ciencia y hay muchísima gente estudiándolo e investigándolo en el campo de la psicología integral y de la psicología transpersonal. Bien, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Han pasado 45 minutos, vale. Pues voy a seguir 5 minutitos o 7 y cerraremos y haremos las preguntas. He traído un párrafo gigantesco de Jung y os lo resumo en una frase. Jung dice que, evidentemente, la historia personal de cada uno, los traumas de la infancia, las heridas, todo eso acumulado genera patología, genera problema, pero Jung dice, sí, todo eso es cierto, pero no podemos estar toda la vida rebuscando en el pantano, porque el pantano nunca lo vamos a drenar del todo. Eso es importante, integrar los contenidos, sanar todo lo que se pueda, pero es mucho más importante la teleología, es decir, la finalidad. Es decir, que el futuro, dice Jung, es más importante que el pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que por muy exhaustivo que sea nuestro psicoanálisis, al final es una cuestión de cómo vivimos y de a dónde vamos, el curarnos o no. Dicho con otras palabras, aunque yo encuentre las causas de mi enfermedad, si yo no tomo decisiones activas en mi vida cotidiana, lo que Jung llama una decisión moral, si yo no tomo una decisión moral, no me sirve para nada conocer las causas de mi enfermedad. ¿Se entiende? Es decir, que al final la psicosomática no funciona. Lo digo ya de entrada y así no me tiráis tomates. No funciona a no ser que tú hagas un cambio de actitud. Por eso dice, la curación es un problema moral y no un efecto mágico de la evocación de los recuerdos. Yo puedo ser consciente de cuándo se activó en mí un cáncer o una leucemia o una psoriasis o un eczema o lo que sea. Puedo hacerme consciente de eso, pero eso por sí solo no cura. Lo que cura es un trabajo psicoterapéutico, un trabajo de acompañamiento emocional con varios pasos
equiparable a un proceso de duelo, con sus fases de rabia, negación, tristeza, equiparable a un proceso de duelo. Yo le llamo proceso de perdón, porque el perdón lo cura todo en ese sentido, pero al final, aunque haga el proceso, el final del proceso es cambiar mi actitud, actuar de otra manera. Si yo vuelvo a casa de mi madre y hago la conversación de todos los días, de todos los meses, voy a volver a tener la gastritis, del ejemplo que he puesto antes. ¿Me he explicado? Si el niño descubre que las matemáticas le estresan en la pizarra y que no las quiere ver y que lo vive fatal eso, y le ponemos gafas y se vuelve a sentar y vuelve a ver las matemáticas, la miopía vuelve a subir, porque no he tomado un cambio de actitud. Estoy otra vez en la misma situación, digamos, de estrés. ¿Me he explicado? Vuelvo a estar en la circunstancia que generó el estrés y por lo tanto la enfermedad. Y por lo tanto, si no cambio mi actitud, si no hago un cambio ético, digamos, conductual, e incluso ético en el sentido, digamos, filosófico, es decir, hacia el bien. Porque fijaros que Aristóteles la salud la compara con la ética, y Aristóteles dice que la ética es el camino, el esfuerzo hacia el bien. O sea que la salud y la ética están relacionadas. Pero bueno, no me voy a enrollar por ahí. Se sabe que las ideas, el pensamiento, la mente hace cambios en la genética y en el cuerpo, esto se sabe ya. Os recomiendo pues libros del doctor Bruce Lipton y de otros libros de ese estilo. Y quiero explicar esto, que es un poquito el esquema básico de la codificación de la enfermedad. Esto es de un esquema de Christian Fleche, que es uno de los creadores de la descodificación. Es un especialista francés que vive en España. Entonces, lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? Me voy a sentar para no molestaros. Acontecimiento exterior. Esto ocurre por encima del inconsciente. Esta línea, de aquí para arriba, esto es consciente. Todo esto ocurre en el inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, hay un acontecimiento exterior. Yo lo capto con los sentidos. Es decir, con la vista, el oído, o el olfato, o lo que sea, capto lo que está ocurriendo, ese acontecimiento. Pongamos que ese acontecimiento es, no sé, que han atropellado a mi perro, ¿vale? Han atropellado a mi perro. Ese acontecimiento exterior yo lo puedo vivir como algo positivo, como algo neutro o como algo negativo. ¿Cómo puedo yo vivir el atropellamiento de mi perro como algo positivo? Pues es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Por ejemplo, no sé, si tú eres un monje budista y atropellan a tu perro y que estaba ya muy viejo, muy enfermo, ranqueaba de varias patas, tenía dolores por todos lados y lo atropellan y tú eres un monje budista, dirás, gracias, porque este perro ya pasa a mejor vida y... O sea, tienes recursos positivos, por lo tanto, el acontecimiento lo vives en positivo. Por lo tanto, ese acontecimiento te positiviza todavía más porque lo que está pasando es algo bueno para ti. Os he puesto un ejemplo extremo, porque sé que cuando atropellan a tu perro no lo vives como algo positivo, lo vives como algo negativo y con mucha suerte como algo neutro. Si lo vives como algo neutro, pues esa energía psíquica que genera la percepción, pues no pasa nada. Pero si lo vives como algo negativo, tienes dos caminos, dos posibilidades. Posibilidad 1, liberas esa negatividad hacia afuera y restituyes esa energía, ese estrés, restituyes quiere decir que lo expresas hacia afuera. ¿En forma de qué? Artes marciales, arteterapia, pegas un buen grito, pues rompes el coche que atropelló a tu perro, no sé, no digo que hagáis eso, pero digo que expresas ese golpe emocional, que es vivido de forma muy dramática, que no le ves solución, en aislamiento, y que no se lo cuentas a nadie, no lo expresas a nadie. Entonces ese psicoshock, si lo expresas hacia afuera, pues lo puedes expresar a través del deporte, del teatro, lo puedes expresar a través de la meditación, del tai chi, del qigong, del yoga. Todas esas disciplinas
psicofísicas, artísticas, siempre van a ayudar a que te enfermes menos, porque son canalizadoras de estrés. Así que la mejor cura de todo en salud es practicar todo ese tipo de cosas. Cada uno busque la que le va bien a uno, ¿vale? Pero es bueno practicar algo de todo eso. Entonces hay una restitución de energía porque lo he vivido en negativo, han atropellado a mi perro, lo he vivido en negativo porque no soy un monje budista y entonces al vivirlo en negativo lo restituyo hacia afuera y, por ejemplo, pues esa noche en mi clase de teatro le digo al director, por favor, déjame un papel triste. Y entonces en el papel me pongo a llorar, a llorar, a llorar y expreso ese sentimiento que normalmente lo reprimo. Porque la tristeza, me han dicho, eres un niño, los niños no lloran. Y como he reprimido la tristeza toda la vida, gracias al teatro ahí la puedo expresar. Y entonces, de paso de que hago un buen teatro, lloro la muerte de mi perro. Y entonces no me enfermo. ¿Lo pilláis? Pero si no hay una liberación de la energía, o sea, no hay una restitución hacia afuera, entonces se codifica en el cerebro, aquí pone codificación cerebral, en una zona de cerebro muy concreta. Si yo he vivido ese conflicto como un conflicto de supervivencia, se va a codificar en el tronco cerebral. Si yo vivo ese conflicto como un conflicto de protección, no he podido proteger a mi perro, lo voy a vivir en el cerebelo, se va a codificar en el cerebelo. Si yo lo vivo, ese conflicto, no he podido proteger a mi perro, como un conflicto de desvalorización o de impotencia, por ejemplo, no he llegado, he intentado correr hacia él, pero no he llegado, soy un inútil, no valgo para nada, o soy incapaz de proteger a mis seres queridos, entonces lo voy a codificar en una parte del cerebro que es la sustancia blanca, el cerebro límbico, el tercer cerebro, cerebro de mamífero, que rige los conflictos de impotencia. Y así en cada parte del cerebro, con lo cual esa codificación sigue unas leyes muy concretas, que las veremos mañana, que son las leyes del Dr. Hammer. Y finalmente, cuando está codificado en el cerebro, se expresa en el cuerpo, en una parte del cuerpo muy concreta. Si es un conflicto de supervivencia, se va a expresar en una enfermedad relativa a pulmones, digestión, orina, defecación. Si es una enfermedad de protección, se va a expresar esa enfermedad en unos órganos muy concretos. Órganos de la protección, como son la pleura, el pericardio, las meninges, el peritoneo, la dermis. Si yo vivo ese conflicto como un conflicto de impotencia, de desvalorización, no he podido salvar a mi perro, se va a expresar en músculos, huesos, tendones, cartílagos, sangre o corazón. O sea, aquellos órganos que están creados por la capa germinativa tercera, la capa germinal del endodermo, del mesodermo nuevo. Todo eso lo veremos mañana. Y si yo vivo ese conflicto como un conflicto de territorio, por ejemplo, ¿puedo vivir el atropello de mi perro como un conflicto de territorio? Sí, por ejemplo, imagínate que mi perro está en mi finca, yo no tengo finca, pero imagínate que tengo una finca pues con caballos, ya que ponemos a fantasear, ¿no? Tengo una finca y el coche que atropelló a mi perro entró en mi territorio. Entonces yo puedo hacer ese conflicto de no poder salvar a mi perro, para mí puede ser un conflicto de territorio, porque lo puedo vivir como un coche que ha entrado en mi territorio, en mi parcela, y entonces ahí lo somatizo en los bronquios o en los órganos de los sentidos, en la retina, si ha sido un golpe visual muy fuerte, o etcétera, etcétera. Órganos de los sentidos o glandular, todas las glándulas. Con lo cual ya veis que cada órgano y grupos de órganos van a entrar en diferentes lugares de la tabla según qué tipo de emociones y de conflictos. ¿Lo veis? ¿A qué es interesante? Es tan interesante que cuando uno empieza a estudiar dice, pero bueno, esto es chulísimo, esto es maravilloso porque tiene su lógica todo esto. Y claro, el cuerpo, la salud, la enfermedad, la vida, la empiezas a ver desde otra manera, desde otro ángulo. Bueno, y las alergias. Las alergias es un ejemplo clásico de cómo se codifica algo, ¿no? Tú vas, por ejemplo, al parque, que has quedado con tu amiga a las 6 de la tarde y os sentáis en el parque, en el banco, y cuando vas a sacar la caja con el anillo de matrimonio,
ella te dice, o él te dice, es que, mira, tengo algo muy importante que decirte. Qué casualidad, yo también. Vas a sacar el anillo. Y te dice, te quiero decir que quiero cortar contigo porque me he enamorado de tu mejor amigo. Entonces, cuando hay un impacto emocional, tenemos que saber que siempre que estamos en estrés, que hay un impacto emocional, el inconsciente graba todo lo que está ocurriendo. Cada vez que tengas un impacto emocional, el inconsciente va a grabar la atmósfera, la temperatura, la luz, el olor, las moléculas olfativas, lo va a grabar todo. Con lo cual, si estamos debajo de un árbol, en un banco, y estamos oliendo el polen, es un ejemplo, o estamos oliendo y tenemos muchas moléculas de una flor específica, cuando meses después yo vuelva a oler esas moléculas, voy a desarrollar una alergia, porque es el mecanismo de defensa que dice, esa situación, ese marco, ese escenario es muy peligroso para ti. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, vinculado a la mente inconsciente, activa el escenario peligroso. Entonces, al entrar en contacto con esa molécula, activa la alergia. Entonces, ¿dónde se programó la alergia? En ese golpe emocional donde yo estaba respirando esa molécula, ese polen o lo que sea. Os pongo otro ejemplo. Una persona que está comiendo un pastel de kiwi en los postres y están en la mesa familiar y en ese momento, pues yo qué sé, el abuelo pues se muere, le da un infarto y se muere. Y tú te estás comiendo el kiwi y lo tienes el kiwi en la boca. Pues si hay un impacto emocional y tu organismo registra kiwi igual a muerte, cuando meses después, cuando hayas enterrado a tu abuelo y haya todo pasado, meses después te vas a comer el kiwi, al ponértelo en la boca se activa lo que se llama todo ese programa de emergencia, la alergia. Entonces las alergias, igual que las fobias, serían programaciones en un momento muy concreto. Entonces ahí la descodificación o el trabajo de acompañamiento psicosomático sería encontrar el conflicto emocional y expresar lo que no pude expresar en aquel momento. Es decir, acompaño a la persona a que vuelva al banco, saca el anillo, la persona le dice, me voy con tu mejor amigo, ¿y tú cómo te sientes en este momento? Y esta ya es la parte, digamos, de acompañamiento terapéutico. Y entonces aquí propiciamos que la persona llore o grite o insulte lo que no pudo hacer en el banco en ese momento. ¿Entendéis? ¿Por qué no lo pudo hacer? Por cultura. O sea, por lo que diría Freud, un mecanismo cultural de represión de esa energía. Porque por cultura yo no le voy a decir a mi novia, eres una no sé qué, sino que me lo trago y digo, pues vale, ¿no? Pero eso que yo necesito expresar sirve de vehículo para expresar el estrés que se ha quedado codificado en el sistema nervioso, en el cerebro, y que se va a expresar en el futuro en forma de alergias, fobias o enfermedades. Bueno.